Hola chicas, hola chicos, ¿cómo andan? En el siguiente video adicional les voy a mostrar cómo podemos expresar o determinar el valor de una pendiente, ¿sí?, de cada uno de los tramos o polígonos que conforman un diagrama de navegación terrestre. Para ello vamos a utilizar el diagrama de navegación terrestre que realizamos en el video adicional de la clase 4 de la materia. Fíjense que en este diagrama de navegación terrestre tenemos tres tramos o tres polígonos, ¿sí?, que están conformados por ejemplo, el primer tramo desde el punto de inicio hasta el punto de estación 1, el segundo tramo desde el punto de estación 1 hasta el punto de estación 2, y el tercer tramo desde el punto de estación 2 hasta el punto terminal que materializa la cumbre del Cerro Penitentes. Y que tenemos que tener en cuenta que para poder determinar el valor de la pendiente de cada uno de estos tramos necesitamos averiguar las alturas de cada uno de los puntos de referencia que conforman el diagrama de navegación terrestre. Es decir, que necesitamos averiguar la altura del punto de inicio, la altura del punto de estación 1, la altura del punto de estación 2 y la altura del punto terminal, que en realidad esta altura en particular, es decir, la del punto terminal, ya es una información que nos brinda, que nos da el IGN, ya que está materializada en la carta topográfica, ¿sí? Además, vamos a utilizar este mosaico, ¿sí?, de la carta topográfica de Punta de Vacas, de escala 1 en 50.000, que nos brinda en esta página el IGN, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta es una herramienta que les mostré en la clase anterior, en el último Zoom? Y me parece que es una herramienta muy útil, y la idea también de este video adicional es que ustedes vean cómo a mí me sirve, me es útil para poder determinar también las pendientes de cada uno de los tramos del diagrama de navegación terrestre, ¿sí? Muy bien, vamos primero a tratar de determinar, ¿sí?, la altura del punto de inicio. Fíjense, yo con esta herramienta que es dibujar un marcador voy a materializar la ubicación del punto de inicio. Fíjense que el punto de inicio del diagrama de navegación terrestre está en esta bifurcación de curso de agua no permanente con un curso de agua permanente, ¿sí?, y que está comprendida entre la curva de nivel 2.800 metros y la curva de nivel 2.900 metros. Y a su vez está muy cercana a una curva de equidistancia, la primera curva de equidistancia, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que aumenta desde 2.800 a los 2.900 metros este sistema de curva de nivel. Con lo cual, teniendo en cuenta que la equidistancia para esta carta topográfica en particular es de 25 metros, podemos decir que la altura del punto de inicio es de 2.825 metros, ¿sí? Entonces vamos a anotar esta información obtenida. Entonces, la altura del punto de inicio, vamos a poner una letra más grande para que ustedes la puedan observar mejor, ¿sí? La altura de este punto de inicio es de 2.825 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Ahora tenemos que determinar cuál sería la altura del punto de estación 1. ¿Sí? El punto de estación 1, voy a nuevamente agregar, ¿sí?, un marcador. Está en este lugar aproximadamente, en la bifurcación de cursos de agua permanentes, y que está comprendida, fíjense, este punto de estación 2 estaría comprendido entre la altura 3.300 y 3.400, y que a su vez está muy cercano a la curva de equidistancia que está en el medio, ¿sí?, en el medio de las tres curvas de equidistancia, ¿sí? Y teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene un valor de 25 metros, podemos decir que el punto de estación 2 está a una altura aproximada de 3.350 metros, ¿sí? Entonces vamos a anotar eso. El punto de estación 1
va a estar a una altura aproximada de 3.350 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahora podemos, ¿sí?, intentar determinar la pendiente entre el punto de inicio, ¿sí?, y el punto de estación 1. Para poder realizar esto, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de gradiente, ¿sí?, en donde gradiente va a ser igual a h sobre L, ¿sí?, en donde la h representa el desnivel, ¿sí?, que hay entre los dos puntos en consideración, es decir, la diferencia de altura que hay entre los dos puntos en consideración, sobre la distancia que los une, ¿sí? Si reemplazamos esta fórmula, nos quedaría de la siguiente manera. Sería 3.350 menos 2.825, ¿sí? Antes de seguir voy a explicar. Primero voy a explicar por qué coloco la altura del punto de estación 1 primero y luego la del punto de inicio. Hago esto porque en el desnivel hay que evitar los valores negativos. Para poder evitar el valor negativo siempre vamos a tener que colocar primero la altura de mayor valor. Para este caso en particular, la altura de mayor valor es la del punto de estación 1, ¿sí? Y a su vez, ¿por qué la cuenta matemática que se realiza es una resta? Porque vuelvo a repetir que el desnivel, ¿sí?, entre los dos puntos en consideración es la diferencia de altura. Y para poder obtener la diferencia de altura voy a tener que restar. Entonces, vamos a restar 3.350 metros, que es la altura del punto de estación 1, con 2.825 metros, que es la altura del punto de inicio, ¿sí? A ese resultado del desnivel obtenido, luego lo vamos a dividir por la distancia que une los dos puntos. ¿De dónde voy a obtener la distancia? Del diagrama de navegación terrestre, que yo ya lo tengo calculado con el escalímetro o con la regla. La distancia que une estos dos puntos en consideración es de 4.350 metros, con lo cual vamos a anotar los 4.350 metros, ¿sí? Vamos a utilizar la calculadora para ver cuánto nos queda esa diferencia entre las dos alturas, es decir, el desnivel de los dos puntos en consideración. 3.350 menos 2.825. Eso me va a dar como resultado 525 metros de desnivel. Si a ese desnivel, si lo divido por 4.350, voy a obtener como resultado 0,12. Este 0,12 va a representar, ¿sí?, el valor de la gradiente, ¿sí?, el valor de la gradiente de la pendiente entre el punto de inicio y el punto de estación 1, ¿sí? Les recuerdo que la gradiente es la expresión básica de una pendiente. Es decir, que ahora, habiendo obtenido la gradiente, puedo determinar, por ejemplo, el porcentaje de esta pendiente. Para poder determinar el porcentaje de esta pendiente, ¿sí?, voy a tener que, a la gradiente, multiplicarle por 100. Si la gradiente, entonces, es 0,12, si lo multiplico por 100, voy a obtener como resultado 12%. ¿Sí? Con lo cual, el porcentaje de la pendiente entre el punto de inicio y el punto de estación 1 es de 12%. ¿Sí? Además, si quisiera, lo podría obtener también los grados. ¿Sí? Para obtener los grados, voy a tener que multiplicar la gradiente por 60. ¿Sí? Sabiendo que la gradiente es 0,12, si la multiplico por 60, voy a obtener el siguiente resultado. Vamos a utilizar la calculadora científica. 0,12. La calculadora común, no hace falta que sea científica, ¿sí? Vamos a multiplicar entonces 0,12 por 60. Eso me va a dar como resultado 7,2. Es decir que vamos a tener 7,2 grados. Con lo cual, analizando esto, la pendiente, ¿sí?, entre el punto de inicio y el punto de estación 1
va a ser en gradiente 0,12, ¿sí? En porcentaje 12% y en grados 7,2, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien, ahora vamos a realizar, ¿sí?, algo muy similar pero con el resto de los tramos que nos faltan determinar. Nos falta determinar la pendiente del segundo tramo y del tercer tramo, ¿sí? Vamos primero con el segundo tramo. Como la altura del punto de estación 1 ya la tenemos, ya la hemos averiguado para calcular la pendiente del primer tramo, nos restaría averiguar la altura del punto de estación 2. Entonces vamos a dirigirnos al mosaico y voy a materializar, ¿sí?, otra vez con un marcador, la ubicación del punto de estación 2, ¿sí?, de acuerdo al diagrama de navegación terrestre que ya hemos realizado. Este punto de estación 2 está ubicado sobre la bifurcación de cursos de agua no permanentes, ¿sí? Entonces, a su vez, podemos observar que se encuentra entre dos curvas de nivel, ¿sí? Se encuentra entre la curva de nivel 3.700 metros y 3.800 metros, y que a su vez está muy cercana a la última curva de equidistancia, ¿sí?, teniendo en cuenta este aumento desde 3.700 hasta 3.800. Y recordando nuevamente que cada una de las curvas de equidistancia de esta carta topográfica tiene un valor de 25 metros, podemos decir que la altura del punto de estación 2 es de 3.775 metros. Entonces, vamos a hacer la anotación. Tenemos entonces que la altura, ¿sí?, del punto de estación 1 es de 3.350 metros sobre el nivel del mar, y la altura del punto de estación 2 es de 3.775 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Con lo cual, vamos a averiguar ahora la pendiente que hay entre el punto de inicio, el punto de estación 1 y el punto de estación 2, ¿sí? Para poder obtener la pendiente, primero vamos a realizar la fórmula de gradiente, ¿sí?, en donde para poder obtener la gradiente tenemos que hacer el desnivel de los dos puntos en consideración sobre la distancia que los une, ¿sí? Vamos a reemplazar los valores en esta fórmula, ¿sí? Vamos a entonces colocar primero la altura, para evitar valores negativos vamos a colocar primero la altura del punto de estación 2, que es 3.775, menos 3.350, que es la altura del punto de estación 1. Y a su vez, a este resultado lo tenemos que dividir por la distancia que une los dos puntos en consideración. La distancia entre ambos puntos de consideración es 2.100 metros, ¿sí? Entonces, colocamos los 2.100 metros. Vamos a utilizar la calculadora científica para averiguar cuál sería el desnivel, ¿sí?, entre el punto de estación 1 y el punto de estación 2. Entonces, vamos a restar 3.775, ¿sí?, a 3.350. Ese resultado me da 425 metros, es decir, que hay el desnivel entre el punto de estación 1 y el punto de estación 2 es de 425 metros. Si ese desnivel lo dividimos por la distancia que une los dos puntos en consideración, me va a dar como resultado 0,20, es decir que la gradiente va a ser 0,20, ¿sí?, la expresión básica de esta pendiente. Habiendo obtenido este resultado, ahora podemos, si queremos, determinar cuál es el porcentaje de esta pendiente. Es decir, que a la gradiente, si le multiplicamos 100, si le multiplicamos por 100, vamos a obtener el porcentaje. Entonces, 0,20 por 100 nos da como resultado el 20%, ¿sí? Y a su vez, si queremos,
podemos determinar los grados de esta pendiente. A la gradiente, si la multiplicamos por 60, vamos a obtener como resultado 0,20 por 60, ¿sí? Nos va a dar que tenemos 12 grados, ¿sí? 12 grados de pendiente. Con lo cual, entonces, repasando lo obtenido, tenemos que la pendiente, ¿sí? Entre el punto de estación 1 y el punto de estación 2 tiene una gradiente de 0,20, ¿sí? Si la expresamos en porcentaje, tiene el 20% sería la pendiente, y si lo expresamos en grados, tenemos que son 12 grados de pendiente, ¿sí? Ahora bien, nos resta determinar la pendiente del último tramo de este diagrama de navegación terrestre. Con lo cual, acá vamos a utilizar la altura del punto de estación 2, que ya la hemos determinado, y la altura de la cumbre del Cerro Penitentes, que ya viene materializada en la carta topográfica del IGN. Y a su vez, vamos a utilizar la distancia que une estos dos puntos en consideración, que para este tramo en particular es de 1650 metros. Entonces vamos al mosaico, y fíjense que en el mosaico, ¿sí? El IGN nos materializa cuál es la altura, ¿sí? Del Cerro Penitentes, que es, en este caso en particular, 4.356 metros. Entonces vamos a anotar todos los datos que hemos mencionado recién. Tenemos entonces que la altura del punto de estación 2, ¿sí? Es de 3.775 metros sobre el nivel del mar, y que la altura del punto terminal, que es la cumbre del Cerro Penitentes, es de 4.356 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces ahora vamos, habiendo ya obtenido estos datos, vamos a determinar la pendiente entre el punto de estación 2 y el punto terminal, ¿sí? Para poder determinar la pendiente, vamos a utilizar la fórmula de gradiente, ¿sí? En donde esta fórmula, ¿sí? Sería h sobre L, en donde h, vuelvo a repetir, es el desnivel entre las dos alturas en consideración, y L es la distancia que une o que separa estos dos puntos en consideración. Si reemplazamos la fórmula con los valores obtenidos, vamos a obtener que al 4.356, si le restamos 3.775, ¿sí? Y luego lo queremos dividir por la altura, ¿sí? Por la distancia, perdón, que los une, ¿sí? Para que esta distancia, acuérdense que la sacamos del diagrama de navegación terrestre, y que es 1.650 metros, ¿sí? Obtendríamos los siguientes resultados. Utilizamos la calculadora y hacemos la resta entre 4.356 metros y 3.775 metros, que me da como desnivel entre el punto estación 2 y el punto terminal 581 metros. Si esos 581 metros yo los divido por 1.650, la distancia me va a dar como resultado 0,35, ¿sí? Es decir que la gradiente va a ser 0,35. Ahora, habiendo obtenido la gradiente, yo puedo obtener el porcentaje. Para obtener el porcentaje a la gradiente le voy a tener que multiplicar 100, y eso me va a dar como resultado lo siguiente. Me va a dar como resultado, ¿sí? 35%, ¿sí? Y a su vez también podemos determinar los grados, que para obtener los grados voy a tener que multiplicar la gradiente 60, y eso me va a dar como resultado lo siguiente: 21, ¿sí? 21, me va a dar entonces 21 grados.
¿sí? Vuelvo a repetir, ¿de dónde saqué los 21 grados? 0,35 por 60, que me da entonces los 21 grados. Con lo cual, analizando los resultados obtenidos, la pendiente del último tramo, es decir, desde el punto de estación 2 al punto terminal, me da como gradiente 0,35, como porcentaje 35%, y en grados me da 21 grados. Con lo cual, fíjense que de esta manera yo he determinado, ¿sí? Las pendientes de cada uno de los tramos, es decir, las pendientes de los 3 tramos del diagrama de navegación terrestre, y a su vez he podido expresar cada una de estas pendientes obtenidas en gradientes, en porcentaje y en grados, ¿sí? Y para finalizar, quiero que analicemos juntos, ¿sí? O mejor dicho, juntes, ¿sí? Quiero que analicemos este sistema de curvas de nivel que tenemos en la carta topográfica de Punta de Vacas, o en este mosaico que nos ofrece el IGN. Fíjense que, por ejemplo, en esta zona en particular, muy cercana al Cerro Amarillo, fíjense cómo tenemos debajo de la cumbre del Cerro Amarillo, que es un cerro muy bonito también de esta quebrada de Vargas. Fíjense cómo tenemos que las curvas de nivel están muy juntas, hay mucha acumulación de curvas de nivel, es decir, que la distancia entre cada una de ellas es muy pequeña. Eso quiere decir que, cuando ustedes observen esto en una carta topográfica, quiere decir que si si quieren subir por ese lado, estarían haciéndolo por una zona muy peligrosa, por una pendiente muy fuerte, con lo cual, si ustedes seguramente quisieran determinar la pendiente desde donde empieza la acumulación de estas curvas de nivel hasta la cumbre del Cerro Amarillo, se encontrarían con una pendiente muy peligrosa, por ejemplo, para desprendimientos de rocas, o en terreno nevado es una pendiente que facilitaría una posible avalancha, ¿sí? En cambio, fíjense cómo, si ustedes siguen el arroyo Laguna Seca, ¿sí?, hasta donde está el arroyo de la Quebrada de Vargas, fíjense cómo las curvas de nivel se empiezan a separar más entre sí. Eso quiere decir que en esa zona en particular ustedes tienen una zona más cómoda para desplazarse, con una inclinación muy pequeña, y suelen ser las zonas en donde las personas se van desplazando antes de empezar a afrontar las partes más empinadas de una cumbre. Por eso fíjense que para poder llegar a cualquiera de los cerros de esta quebrada, la Quebrada de Vargas, ¿sí?, por donde está el arroyo de la Quebrada de Vargas, ¿sí?, es una zona ideal para poder desplazarse por ahí, ya que la separación de las curvas de nivel me están queriendo decir a mí que para desplazarnos va a ser dentro de todo cómodo, decir que no vamos a tener una inclinación que impida nuestro desplazamiento de manera natural. ¿Sí? Fíjense acá, nos vamos a ir más al sur, ¿sí?, al sur del Cerro Serrata. Fíjense cómo al sur del Cerro Serrata también tenemos el mismo caso, se nos juntan mucho las curvas de nivel. Eso quiere decir que en esa zona en particular, si quisiéramos subir por este camino en particular, desde el sur hacia la cumbre del Cerro Serrata, estaríamos seguramente enfrentándonos a varios acarreos. Eso quiere decir que nos estaríamos enfrentando a un terreno muy difícil, con piedras muy molestas que al pisarlas directamente nos arrastrarían hasta abajo constantemente, se nos rompería el equipo y seguramente nos lastimaríamos. Y que, por ejemplo, también en caso de terreno nevado, que estemos subiendo con el terreno completamente nevado, deberíamos analizar bien el manto nivoso, porque seguramente estemos afrontándonos a una pendiente que facilita mucho que se produzca una avalancha, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo, pudiendo analizar el sistema de curvas de nivel de una carta topográfica del IGN, podemos ahora analizar bien cuál sería el mejor camino para desplazarnos y cuál sería el camino más peligroso. A su vez podemos saber cómo determinar la pendiente
entre puntos en consideración que nosotros, o puntos de referencia que nosotros elijamos para poder orientarnos, ¿sí? Así que bueno, espero que este video adicional les haya servido para complementar el video de la clase 14 de la materia y que a su vez les haya servido que yo lo haya explicado de esta manera, ¿sí? Para que puedan ustedes observar cómo trabajar con esta herramienta que me parece muy buena que ha generado el IGN de nuestro país. Así que cualquier duda me escriben, ya sea a mi Instagram, a mi cuenta de Gmail o directamente en el Classroom. Les mando un abrazo grande a todos y a todas.